Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy les cuento, para los que me siguen en Instagram, estoy grabando en Alemania y ya la han visto. Para aquellos que me siguen, a Evita, mi amiga, que la tengo aquí a mi lado, aproveché con una de mis compañeras de curso de entrevistarla porque debo decir que es una de las pocas que habla español acá. ¿Cómo estás, Evita? Muy bien, muy bien. Muchas gracias para esta oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias a ti por atreverte a hacerla en español. Ella es italiana. Ella es una cofundadora del colegio de la escuela Prime Minister School, donde educan a mujeres en política, a Sí, niñas en política. sí, a joven mujeres en política, sí, de 14 a 19 años. Entonces son muy jóvenes y son la esperanza de nuestro país. Y ella también es una oficial electa, ella es concejal de la ciudad de Roma, así que podemos preguntar un montón de cosas sobre mujeres, sobre la ciudad, sobre Roma. Así que muchas gracias, Evita, por conversar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti. Bueno, cuéntame, ¿cómo nace esta idea de formar la escuela para niñas? Entonces, nació hace 5 años con otras tres amigas. Estábamos de viaje en Sicilia, que es una isla italiana. Es en el sur de Italia y en el sur de Italia tenemos un problema de género muy grande. Lo tenemos en toda Italia, pero digamos que en el sur se ve mucho, es muy evidente. ¿Cómo identificas el problema de género? A ver si nos puedes contar un poquito cuando te refieres a problema de género. ¿De qué hablas específicamente? Hablo de muchísimas cosas. Hablo, por ejemplo, de la representación de mujeres en política. Nosotros no tenemos todavía muchas mujeres en política a todos los niveles. Entonces, parlamentarias, MP, a nivel regional, a nivel local. Y esto genera diferentes problemas. Por ejemplo, uno es los recursos que destinamos a algunos servicios típicamente de mujeres, por ejemplo, consultorios familiares o, por ejemplo, cura de alguna maladía o, como se dice en español, de algunos problemas de salud que tienen las mujeres, por ejemplo, o feminicidio. En Italia tenemos muchísima muerte de mujeres para mano de hombre y eso son muertes de género. O sea, ahí ustedes la identifican que las mujeres están teniendo mayores problemas, que están muriendo por culpa de una diferencia en temas de género. Sí, sí, claro, porque todavía estamos en un régimen patriarcal, o sea, el patriarcado, Ujú. en donde hay una regla, hay como leyes no escritas que los hombres pueden hacer todo lo que quieren, todavía ahora. Entonces, por ejemplo, eh, cada 2 días muere una mujer y eso es para mano de un hombre, y es claro, un número muy alto. Cada 2 días muere una mujer en Italia, en la zona sur o en Italia. En toda Italia, en toda Italia. Es como, en serio, es como una tragedia continua. Cada 2 días y medio en los newspapers encuentra que ha muerto una mujer. Cada 2 días y medio en los diarios, entonces encuentran ese tipo de noticias. ¿Y qué cosas has podido identificar tú que son las causas de estas reglas no escritas que están llevando a esta desgracia finalmente? Entonces tenemos muchísimo problema. Pero también tenemos problema como básico que si llegamos a cambiar algunas cosas pueden modificar completamente la cultura. Te hago un ejemplo. En los libros de texto de la educación primaria y secundaria de nuestro país, en la literatura, en la historia, solo tenemos nombre de hombres. Entonces, o por ejemplo, poetas, o, ¿sabe? ¿Quién ha escrito libros? Solo siempre tenemos hombres. Entonces, eso no es un modelo sostenible. Hemos tenido muchísimas mujeres que han hecho la historia de nuestro país, la historia de Europa, y no se habla de ella. Y entonces, esta es una falta de modelo para todas las chicas de nuestro país. Y eso es como no, nunca te identifica y nunca piensa que puede llegar a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo. Es muy degradante. Y también el patriarcado eso hace. O sea, todo está centrado en torno del hombre.
Es el hombre que hace, es el hombre que gana. Por ejemplo, hablamos de lo que ganan las mujeres al trabajo. Tenemos unas estadísticas y las mujeres ganan muchísimo menos a igual nivel de trabajo, trabajan lo mismo o más y ganan mucho menos. Eso no es posible. Bueno, ahí te puedo contar que yo me acuerdo hace unos años atrás nosotros teníamos esta misma conversación en Chile y teníamos una presidenta mujer que es Michelle Bachelet. Y ella trató de impulsar esta ley, lo tengo recuerdo, creo que en su primer periodo, o sea, hace como 3 presidentes atrás, el primer periodo, o sea, son 12 años más o menos, y no se pudo por un tema constitucional. Bueno, yo te he dicho que hemos estado tratando de hacer la reforma constitucional ahora, y dentro de eso, ahora sí tenemos dentro de los artículos de la Constitución un artículo específico que dice igual salario, igual paga. Ahora, igual me queda la duda, ¿cómo tú puedes hacer que eso efectivamente pase? O sea, no porque esté escrito, las cosas efectivamente van a pasar, pero bueno, por lo menos es un avance. Claro, la cosa más importante, cierto es que hay muchos elementos que tienen que combinarse, pero una de las cosas sobre la que podemos trabajar es que las mujeres saben de awareness, ¿no? Que tengan el conocimiento, Es la conciencia. conciencia de sus derechos, de lo que pueden hacer, de lo que pueden preguntar, que no hay límites. Eso es, sí, la conciencia y tenemos que trabajar muchísimo sobre eso, sobre el empoderamiento de la mujer. Y esto hacemos en la escuela. Es como si quieres te cuento un poco cómo funciona. Entonces, empezamos con una ciudad muy pequeña en el sur de Sicilia y luego de allí fuimos a Nápoles y Roma, alrededor de Roma, en Puglia, en Basilicata, en Calabria, toda la región del sur y luego también en el norte oeste, en Torino, Génova, Asti, son todas ciudades en el noroeste. Entonces, del sur al norte hemos establecido 14 escuelas que no son escuela física, pero son escuelas que básicamente tenemos una vez al mes en todas estas ciudades, o el sábado o el domingo, y hacemos todo el día con las chicas, 40 chicas cada escuela, y la mañana encuentran una mujer de cualquier sector, de política, ciencia, arquitectura, cualquier, pero una mujer que tiene una experiencia muy grande, que ha tenido un estilo de vida, no de vida, que tiene un conocimiento, que ha tenido alto y bajo, que tiene mucha experiencia, ¿sabes? Y después de esta, que nosotros la llamamos role model, por la tarde las chicas se unen en grupos y trabajan sobre proyectos de activismo. El mensaje que nosotros queremos dar a las chicas es como desarrollar una conciencia a través del hecho que ellas tienen que saber que pueden hacer la diferencia en la sociedad. Y eso a partir de su casa, de su neighborhood, de su ciudad. De su vecindario. Sí, eso. Y no es fácil porque, por ejemplo, piensan que hicimos un experimento hace mucho tiempo con una clase y entonces hemos dicho, ¿quién pensáis que va a arreglar este problema de vuestro barrio? Era un problema muy sencillo como de ¿cómo se dice? Crossing road. De un cruce. Sí, exactamente, pero faltaban los trocillos blancos. Los pasos de cebra. Eso, Vámonos. los pasos de cebra. ¿Quién va a arreglar esto? Y ellas decían, bueno, no sabemos, nadie. O el ONU. La ONU. La ONU. Y nosotros como así, pero no, es que tenemos un poder de hacernos escuchar, de hablar, de decir las cosas que no van, de escribir a la autoridad, al gobierno local, ¿sabes? Entonces ella aprende un montón de cosas, a ser primero ciudadana activa, que es la primera cosa, a saber que tienen derecho, a saber que pueden luchar por sus derechos si no lo tienen todavía. Eso es el corazón de la escuela. Qué buena. Te cuento que yo tengo un programa que se llama Caperuzas, Ah, que significa
como que son mujeres que tienen mucho conocimiento en distintas áreas y las fuimos seleccionando alrededor de la ciudad. Aquellos que nos están escuchando lo pueden revisar en País Lobo, están ahí todos los programas de estas caperuzas que fuimos seleccionando y justamente es eso, cómo ser una ciudadana activa y que cada una de ellas fue movilizada por distintas cosas en nuestra ciudad de Osorno y también dentro de la región. Así que los invito a que conozcan ese programa, donde vean también a distintas mujeres que nosotros desde País Lobo y yo estoy destacando y las vamos a invitar a todas la próxima semana. Así que después pueden ver nuestras fotos tanto en mis redes sociales como en las de País Lobo. ¿Cuál es el sentimiento con el que se quedan tus chicas cuando terminan en los talleres con ustedes? Bueno, con muchos sentimientos distintos, pero son muy contentas de lo que hacen en las clases, de lo que aprenden. Se vuelven un poco más orgullosas y conscientes, efectivamente. Ahora, hace una semana hemos tenido una ceremonia de diploma para la de Roma. Estaba muy satisfecha y creo han también leído unos discursos muy, muy profundos de lo que aprendieron los meses que han pasado a la escuela. Y para mi lado, yo creo, estoy muy contenta del trabajo que hemos hecho con ellas y sobre todo, claramente, son 40 en un 450.000, pero 40 hoy, 40 mañana, 40 después, ¿sabes? El nombre de mujeres, de jóvenes mujeres, va creciendo y eso es una satisfacción. Sin lugar a duda, sobre todo cuando te enfrentas a cifras tan devastadoras como la que tú estás diciendo. O sea, yo no tenía idea que Italia tenía ese nivel de que una cada dos mujeres, una mujer por día. No, Una mujer cada 2 días y medio. una mujer cada 2 días y medio está sufriendo un asesinato. Sí. Sí, sí, sí. O por ejemplo, te hago otro ejemplo, el acceso a las curas médicas. Es muy, por ejemplo, si no quiere tener un bebé, normalmente por ley en Italia tiene 3 meses para decidir, pero eso se está volviendo muy difícil. En hospitales públicos hay muchísimos médicos, doctores que no quieren hacer la intervención de abortion. Y eso es un derecho que en Italia ha sido determinado por ley hace más de 30 años. Yo más, en 78. Entonces, estos tipos de problemas de limitar la libertad de las mujeres, que cada día se hace más grande, es una devastación. Claro, en Chile nosotros no tenemos aborto libre, tenemos solamente aborto en 3 causales y hasta ahí llegamos, Ya. hasta por ahora. Todavía es una discusión que en mi país, bueno, ustedes saben, en Chile estamos todavía teniendo y genera bastante roce y bastante complicaciones al respecto. Por ahora no se ve ningún cambio. Hay algunos que dicen que si con este proceso nuevo se podría poner en riesgo esas 3 causales y hay otros que dicen que no, que la verdad es que no sería tan así, pero sin lugar a duda ese es un derecho que se, que se está buscando mantener, porque es como el mínimo que tú Sí, puedes tener. sí, sí, eso. Pero, ¿sabes? Cada país tiene sus leyes, ¿no? Y si tú ya has logrado obtener una ley que te garantiza ese derecho y luego no puede expresar el derecho, es como una contradicción muy grande. Una cosa es si tú no tienes el derecho, puede luchar y puede conseguirlo o puede no luchar, no estar de acuerdo. Pero en Italia el aborto Es legal, pero ¿tienen libertad de conciencia los médicos? claro, pero normalmente lo que dicen no es, ha empezado así, no, un mecanismo muy, muy raro, o sea que para obtener una promoción, para no quedarse en el mismo nivel, todo objetan o todo dicen que por conciencia no lo hacen, porque del alto, la parte de manager es muy, o sea, es una cosa muy complicada, muy liada a la iglesia y muy, que, o sea, es una cuestión que no se resuelve de manera muy fácil, simplemente diciendo es la ley. Bueno, recordemos que estamos hablando que ella, que Evita hace política en Roma
en Italia, donde está el Vaticano. Por lo tanto, tiene que haber una presión muy fuerte de parte de estas autoridades. ¿Cómo funciona ahí la iglesia y la separación del Estado? ¿Hay iglesia-Estado? Estás tocando justamente un tema que es el tema. O sea, la iglesia, la separación es una separación, pero muchas veces la separación no existe. Y hay una injerencia de la iglesia, no claramente, no evidente, no necesariamente evidente, pero a veces sí, ¿eh? Pero es como que no hay también una ley de separación del Estado a la iglesia, pero hay muchísima injerencia. Te hago otro ejemplo. Nosotros hace algunos años hemos descubierto que en Roma hay un cementerio donde había cruces con nombres de mujeres, madre de hijo nunca nacido. Eso, ¿Qué significa eso de madres que habían abortado? sí, sí, ha sido una descubierta, es totalmente ilegal. Y esa ha sido una organización de la iglesia que cada vez que había un aborto pasaba al hospital y cogía los fetos. Y claro, y al cementerio ponía el niño de cualquier mes bajo de la tierra con una cruz, con el nombre y el apellido de la madre. Y eso claramente ha habido un proceso, claramente eso es completamente contra la ley y la privacy y todo. Y tenemos amigas que han descubierto su nombre. Y también, y yo te hablo no solo de aborto decidido, te hablo también de aborto por tema de salud, por tema de, ¿sabes? No, ¿Y ahí no les entregaban los fetos a la familia o la familia disponía qué sí, pasaba con ellos? claro. Normalmente le decían, tenéis que poner una firma aquí, pero sin explicar nada. Es un tema muy complicado todavía. Nosotros con mi partido estamos pidiendo una ley más avanzada que interesa todo esto, porque claramente es una violación de derechos, de diferentes derechos de las mujeres. Es bastante complejo porque no darle a la familia, ok, esa mujer está tomando la opción de terminar con ese embarazo, pero también que no sepas qué es lo que pasa con el feto ni puedas decidir qué es lo que pasa con él y que además que expuesto esto es bastante complejo. En realidad nosotros en nuestro país, en Chile, hablamos hasta el aborto, pero ¿qué pasa con aquellos abortos? Efectivamente, creo que en Chile no pasa ese tipo de cosas, pero me quedo con la duda de cómo nos movemos con eso. Sí, descubrirlo no es fácil y yo espero que ha sido solo un caso en Italia, pero claramente como concejala en Roma estoy muy informada de estos hechos, ¿sabes? Porque claramente en la ciudad ha sido un caso enorme. No, me imagino, porque realmente tiene tantas aristas, es bastante complejo. Los mismos, ¿qué pasa ahí con esos hospitales que están dando esa información o la sepultura de esos chicos que no dan eh, esos fetos a la familia, la información en tiempo y forma? No, es sumamente complejo. Sí, y te hago otro ejemplo. Nosotros tenemos consultorios, no sé si es la misma palabra en español, pero son centros donde las mujeres van por cuestión familiar, si quieren un aborto, si quieren tener información sobre hijos, ¿sabes? Es como un centro pensado para para las mujeres y las familias. Y donde hacer también educación sexual, que es un tema que yo pongo mucho a la atención de mi consejo sin mucho ¿No tienes mucho apoyo ahí? ¿no? O sea, lo tenemos, pero luego nos siguen acciones en las escuelas. Y cuando yo era pequeña, hacíamos educación sexual. Había- ¿Tu gobierno entonces se ha vuelto más conservador en el último tiempo?
No es que se ha vuelto más conservador, pero una parte seguramente no se atreva a hacer pasos adelante. Pero lo que yo digo es que no es solo una política progresista, es una política de salud, de prevención, porque el costo, lo que cuesta una persona que luego no toma, ¿cómo se dice? Las precauciones necesarias. Exactamente, es un costo para la sociedad. Entonces, no es, yo creo que no, que eso no tiene que ser un tema divisivo. Yo pienso que tiene que ser un tema del país entero como tema civil. Pero bueno, el ejemplo que quería hacerte es otro. Es un ejemplo de consultorio. Los consultorios desde hace algunos años no reciben el mismo amount de, ¿cómo se dice? Presupuesto. Presupuesto que antes para los servicios que dan. Entonces dan menos servicio a menos mujeres. Y esto que dice que no hay atención a los temas de las mujeres. ¿Sabes? Sí, son temas súper interesantes y una de las cosas que he aprendido acá en este seminario en el que estoy asistiendo ahora, donde somos distintos participantes de países, de 24 países, soy la única latinoamericana acá, todos los demás he aprendido un montón de Medio Oriente y sabes que me sorprende mucho la conversación contigo, Evita, porque eh, lo que he conversado con mujeres musulmanas de repente, o sea, tú estás con mucho más problemas incluso que lo que nosotros percibimos con los musulmanes en general y el trato hacia las mujeres, etcétera, porque lo veo aquí que están como muy, es bastante complejo lo que Mm. viven ustedes y me recuerda a mis clases de historia porque a mí me gustaba mucho este tema, historia medieval, etcétera, y también un poco más atrás el cristianismo en general y cómo, bueno, eh, cómo se ocupa el cristianismo para aplacar, como, no sé si es aplacar, pero someter a las mujeres en general. Sí, todavía es también esto de la religión es un tema que entra en el debate muchísimo. La Iglesia Católica ha perdido muchísimo follower, digamos. ¿Y eso por qué? Porque no hay espacio para las mujeres, no podemos ocupar ninguna posición de poder en la iglesia. Es como si la iglesia se ha parado en el siglo, en el siglo pasado, ¿sabes? Sí, bueno, yo respeto mucho a aquellas personas que tienen su fe, que siguen la iglesia, y claro, aquí es una cosa cada uno, pero del punto de vista de historia y de cómo ha pasado, yo recuerdo que de lo que conozco, ustedes tenían, o sea, Roma antes tenía otra religión, que eran lo que nosotros llamamos paganos, y que tenían distintos dioses y las mujeres eran muy importantes en esa religión, y que se ocupa el cristianismo para hacer ese sometimiento de las mujeres y es una forma también de ir en contra de la religión que tenían antes. ¿Estoy muy equivocada? No, no, es así. Pero el problema que veo yo es ahora. O sea, cómo la iglesia no puede conformarse a una sociedad igual. Y como es un punto del cristianismo, la igualdad de todos los seres humanos. Entonces, yo creo que en nuestro país ahora falta mucho la espiritualidad. Mm. Y, y no soy muy contenta del hecho que no se encuentran compromisos sobre esto, porque eso no, nos destaca muchísimo de la iglesia. Hemos muchísimo, digamos, de mi generación, hemos estado crecido todo como cristianos, claramente, con los valores cristianos. Es que luego no encontramos la consistencia de lo que hemos aprendido, ¿sabes? Y entonces, y esto las personas ahora van a la escuela, aprenden muchas cosas, el pensamiento crítico. Entonces hacen uno más uno no puede hacer 10, ¿sabes? Totalmente de acuerdo y lamentablemente estamos llegando al final del programa y son justamente esas cosas que uno toma. Tú estás en el punto clave, la espiritualidad, cuando te dicen que Dios es amor, que somos todos iguales ante los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Y después tienes estos problemas con las mujeres, te dices, vale, aquí hay un problema de interpretación, hay algo más, y ahí está también donde tú decías que la iglesia ha perdido muchos seguidores por tratar de poner por delante este tipo de cosas y no adaptarse. Y probablemente
va también por la línea que tú decías, o sea, las mujeres no logran llegar a puestos de poder dentro de la Iglesia Católica, porque sí, en otras iglesias efectivamente lo tienen y existe una mayor horizontalidad de repente entre el hombre y la mujer. Y en un lugar donde está toda la historia, como es Roma, ustedes están viviendo justamente eso al día de hoy. Y nosotros desde Latinoamérica miramos siempre Europa como un país súper desarrollado, no un país, Europa es el continente, pero los vemos a ustedes súper desarrollados, súper avanzados y escucharte decir una mujer cada 2,5 días es asesinada en tu país, realmente es impresionante. Es así. Bueno, muchas gracias, Eva Victoria Camerino, por conversar con nosotros el día de hoy. Ella es concejal de Roma y cofundadora de el Prime Minister School, una escuela para mujeres en política para jóvenes entre 16, Sí, 19, di- 14, 19. 14 y 19 años. Bueno, y a todos los que se sumaron hoy les doy las gracias y ya espero el lunes estar de vuelta en Osorno. Nos vemos. Chao, chao.